Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero hay mucho de qué hablar porque las aguas se han agitado, se han enturbiado y sobre todo desde el momento en el que se conocen dos hechos que, aunque parecieran distintos y aislados, están claramente entrelazados. Uno es el anuncio de la liberación de Rosario Robles, quien después de poco más de 3 años de estar encarcelada, fue decretada su libertad, aunque deberá seguir su proceso desde su casa. Tendrá libertad, tendrá que ir a firmar cada 15 días y no podrá salir del país. Pero lo interesante de esto es que ese mismo día se da a conocer la detención del ex fiscal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Jesús Murillo Caram. Y bueno, pues pareciera que esto se trata de un partido de fútbol en donde uno sale y otro entra, y en donde claramente sabían que iba a haber una repercusión mediática por la liberación de Rosario Robles, sobre todo después de que nunca se le ha encontrado nada más allá de haber presentado una credencial con una dirección distinta a la suya. Ese es el pecado por el que estuvo más de 3 años en la cárcel, porque la averiguación de la famosa estafa maestra pues nunca ha llegado a buen puerto y no conocemos realmente qué pasó con lo que se nos anunció de un fraude multimillonario al erario público. Y por otro lado, bueno, pues un Jesús Murillo Caram que, si lo analizamos de fondo, bueno, pues claramente él no tiene una clara responsabilidad en el hecho por la muerte de los 43, ni la desaparición de los 43. En su investigación, lo que fue conocido como la verdad histórica, otros le dijeron la mentira histórica, bueno, pues lo que él dijo es que los 43 habían sido asesinados desde el momento en el que desaparecieron. Y después sí se le puede quizá encontrar alguna relación en la forma en la que se protegió sobre todo a los militares que aparentemente conocieron del hecho y que podrían incluso estar involucrados en los hechos de desaparecer los cadáveres. Es una de las muchas suposiciones que existen, pero ninguna sin comprobar. Lo único que sí, hace unos días, la 4T, después de muchos años, de 3 años de investigación desde que llegaron al gobierno, nos dicen que lo que se nos dijo en el momento, pues es cierto, que los mataron desde el momento en el que desaparecieron. Siendo a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Entonces, ¿cómo por qué meter a la cárcel a quien le tocó investigar y vendérnoslo como si se estuviera esclareciendo el caso de los 43? El caso de los 43 vive la misma circunstancia y el mismo nivel de esclarecimiento que el que nos dieron en un inicio por parte del gobierno peñista. Sabemos cómo fue el hecho de su detención, de su desaparición, y después nos dijeron que habrían sido asesinados, y la única variante que han encontrado es que se los habrían dividido entre quienes los secuestraron, entre quienes los detuvieron y los privaron de su libertad, que se los habrían dividido en grupos para que los pudieran ejecutar y desaparecer sus cadáveres. Es la única diferencia contra la inicial, en donde se dijo que todos habían sido pues prácticamente asesinados en el mismo lugar. Ahora serían en diferentes lugares, pero que los mataron prácticamente en el momento o en las horas siguientes a las que fueron secuestrados, detenidos o como usted quiera llamarle. Pero ahora detuvieron al fiscal que le tocó investigar y lo detuvieron y ahora lo van a juzgar por la forma en la que se dice presionaron a algunos miembros
de las policías para sacar y llegar a la verdad. Es decir, casos de tortura, casos de un maltrato para obtener una declaración. Ese es el motivo por el que se le tiene detenido ahora a Murillo Karam. Y realmente, pues lo que a nosotros en teoría nos interesaba, o lo que siempre nos vendieron aquellos defensores de la 4T, como Epigmenio Ibarra, que todos los días pasaba lista con sus 43, pues lo que nos vendieron es que les interesaba que aparecieran, y le dieron con una actitud de muy poca madre, partiendo del presidente hacia muchos de abajo, les generaron una expectativa inexistente, irreal, a los familiares de los 43. Hoy, 3 años después, nos vienen a ratificar lo que sabíamos desde un inicio. Es una barbarie, sí, pero al final no están detenidos los verdaderos autores de esos homicidios porque son miembros del crimen organizado. Y sabemos que en este sexenio los miembros del crimen organizado, pues lo que merecen son abrazos y no balazos y tampoco detenciones, pero sí hay que detener a los funcionarios del pasado, sobre todo ahora que se les iba libre Rosario Robles, pues había que tener un nombre más con esta constante historia basada en cortinas de humo. Por otro lado, pasando al tema de nuestra Puebla, bueno, pues en esta semana mucho ruido se generó en torno a estas cámaras que de manera aleatoria se pondrían para, junto con los radares, poder determinar si alguien se pasaba la velocidad en ciertas vialidades, detenerlo e infraccionarlo con multas que iban prácticamente a los 2,000 pesos. La gente estaba enojada, había algunas decisiones nada claras, pero por fortuna, dijo el presidente municipal, vamos a dar marcha atrás, y fue suspendido ya el programa que arrancaría este próximo lunes. A que continúen con diversas acciones que contribuyan a disminuir los accidentes de tráfico, a fin también de que las medidas correctivas no se concentren en el uso de cinemómetros. No va a haber estas cámaras, no va a haber estos operativos, pero va a haber otras medidas para buscar frenar los crecientes accidentes viales que se han dado en Puebla. Pero es que si usted lo analiza, había unas cosas francamente absurdas. Por ejemplo, poner un límite de velocidad en algunas vialidades de 30 kilómetros por hora. Por ejemplo, se anunció que la calzada Zabaleta tendría un límite de 30 kilómetros por hora. Intenté hacerlo, usted también puede. Y de verdad que resulta absurdo, ridículo, y va uno más preocupado en ver el velocímetro que en manejar, porque 30 kilómetros de verdad es una velocidad en donde no se puede circular tan lentamente en una vialidad como esta, como la Zabaleta, y había otras que iban a entrar en ese esquema. Creo que tendrán que hacer muchos más estudios, mucho más pruebas, si es que lo quieren hacer, pero de momento creo que hay que reconocer que tuvo oídos abiertos el presidente municipal Eduardo Rivera para darse cuenta que la medida que claramente tenía un fondo de captación de recursos, que si bien es cierto ayudaría para que la gente no circulara a mayor velocidad, yo les decía, hay vialidades de las que van o iban a estar en este programa que lo que cuesta trabajo es circularlas, y ahora le iban a poner tope de velocidad si algunas de ellas están atascadas. Y en donde se dan los accidentes, en muchos de los casos, son en las madrugadas. Que aprieten en los operativos, que haya más presencia policíaca por las noches, me parece que resolvería en mucho mayor medida, pero sobre todo que se haga a un lado esa práctica de la mordida de la que todos huimos. Si nos pasamos la velocidad, que nos infraccionen, que nos cueste, pero que nos cueste ir a pagarla a la tesorería municipal, para que entonces lo pensemos 2 veces y no entremos al jueguito de darle dinero a los policías. Pero sí es necesario que se aumente ese patrullaje, sobre todo nocturno, porque lo hemos visto
en muchos accidentes lo que sucede, más que tener cámaras o no tenerlas, creo que lo más importante es que nos concienticemos, sobre todo en esas vialidades en donde por la hora muchos, algunos con alcohol, otros sin alcohol, otros por inconsciencia, la gran mayoría, le meten la pata al acelerador y esto provoca en muchas ocasiones la pérdida de vidas. Y por último, llamó la atención la aparición de, ahora no espectaculares, sino los kioscos de ventas de periódicos aparecieron con la imagen ilegal, a todas luces, de Nachito Mier. Nachito Mier, que quiere ser gobernador y quiere ser, como le están haciendo muchos otros, sobre todo Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en todo el país con espectaculares. Él lo hace con los kioscos en el centro de la ciudad y bueno, pues ahí nos dejan claro que lo que quieren es llegar al poder para abusar del mismo y para violar las leyes que aún sin serlo ya las están violando. Es una pena, pero esos son los que quieren gobernar Puebla. Yo prefiero ahora invitarlos a que vuelvan conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.